Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre escondió que me abandonó por su nueva familia, mi tía y yo lo expusimos en su boda. Mi madre falleció debido a un ataque al corazón cuando yo era muy pequeño. Recuerdo ese día con dolorosa claridad, aunque parecía comenzar como cualquier otro. Estábamos en la cocina, ella realizaba sus tareas habituales, podría haber estado cocinando o limpiando, mientras tarareaba suavemente como solía hacer cuando preparaba las comidas para nuestra familia. No logro recordar exactamente qué estaba haciendo yo en ese momento, quizás jugando con algunos juguetes o conversando con ella sobre algo sin importancia. Lo que nunca olvidaré es lo repentino que fue todo. En un instante estaba allí, de pie, y al siguiente se desplomó frente a mis ojos. El terror que sentí fue indescriptible. Jamás había visto a mi madre así antes, tan inmóvil y silenciosa. Mi mente infantil no podía procesar lo que estaba sucediendo. Desesperadamente intenté despertarla. Me quedé sentado junto a ella, confundido y aterrorizado. No respondía a nada. Recuerdo tocar suavemente su mano y su rostro, esperando que abriera sus ojos y me dedicara una de sus dulces sonrisas, pero permaneció inmóvil. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mientras rogaba en silencio que se moviera. El tiempo pareció detenerse hasta que mi padre llegó a casa y nos encontró en esa terrible escena. Al ver a mi madre tendida en el suelo y a mí llorando junto a ella, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Comenzó a gritar su nombre mientras llamaba frenéticamente al 911, su voz quebrándose por el miedo. Los momentos siguientes son borrosos en mi memoria. Solo recuerdo fragmentos de personas uniformadas moviéndose rápidamente por nuestra casa, voces urgentes que no comprendía, y alguien revisándome para asegurarse de que yo estaba bien físicamente. No podía apartar mis ojos de mi madre mientras los paramédicos trabajaban, y entonces llegó el momento en que le dieron la devastadora noticia a mi padre. Mamá había fallecido allí mismo, en el suelo de nuestra cocina. Mi padre se derrumbó entre sollozos. La vida familiar cambió drásticamente después de perder a mi madre. El día de su funeral, mi padre parecía completamente destruido por el dolor. Permanecí de pie junto a él, sosteniendo su mano mientras mirábamos el ataúd, pero todo lo demás parecía ocurrir en una especie de niebla distante. Como si estuviera observando los acontecimientos desde muy lejos. La gente se acercaba a ofrecer sus condolencias, pero sus rostros y palabras apenas registraban en mi conciencia. Mi mente solo podía procesar una cosa. Mi madre se había ido para siempre y nunca volvería a verla. Era demasiado joven para comprender realmente el concepto de la muerte y su finalidad. Esa noche, al regresar a casa, mi padre me abrazó con todas sus fuerzas. Lloramos juntos y aún puedo sentir cómo sus lágrimas empapaban mi cabello mientras me sostenía. Lloró hasta quedarse dormido, aferrándose a mí como si fuera su único ancla a la realidad. Ambos estábamos perdidos en un océano de dolor, sin saber cómo continuar sin la persona que había sido el corazón y el alma de nuestra familia. Por fortuna, en medio de todo ese sufrimiento, mi tía Sofía apareció como un faro de esperanza. Como hermana de mi padre, se convirtió en nuestro pilar de apoyo desde el momento en que perdimos a mamá. Honestamente, dudo que hubiéramos sobrevivido esos primeros meses sin ella. Mi padre estaba completamente sumido en su dolor, y durante mucho tiempo ni siquiera intentó salir de ese estado. Se había encerrado en sí mismo, apenas comunicándose con nadie. Su rutina consistía en ir al trabajo, regresar a casa y beber hasta perder el conocimiento, ya fuera en el porche o en el sofá. Parecía estar simplemente sobreviviendo día a día, insensible a todo lo que lo rodeaba. Yo lo necesitaba desesperadamente, pero él no estaba realmente presente. Me sentía abandonado, aunque entendía que él también estaba sufriendo profundamente. La tía Sofía, en cambio, se convirtió en mi roca durante ese periodo. Asumió el papel de figura materna en mi vida durante aquellos días oscuros. Se aseguraba de que mis necesidades tanto físicas como emocionales estuvieran cubiertas. Cada mañana sin falta, venía a recogerme para llevarme a la escuela, verificando que tuviera todo lo necesario. Preparaba mi almuerzo con cariño, a veces incluyendo pequeñas notas de ánimo escondidas entre la comida, y después de clases, estaba allí para ayudarme con mis tareas escolares, sentándose pacientemente conmigo en la mesa incluso cuando me costaba concentrarme. Comprendía perfectamente que mi mente estaba saturada con todo lo que estaba sucediendo, pero nunca me presionó. Simplemente me brindaba su apoyo incondicional. Cuando necesitaba desahogarme, me escuchaba atentamente, y cuando prefería el silencio, simplemente se quedaba a mi lado en quieta compañía. Por las noches, una niñera se encargaba de cuidarme hasta que mi padre regresara a casa. A pesar de que la tía Sofía tenía su propia vida y su matrimonio que atender, nos convirtió a mi padre y a mí en su prioridad durante aquellos meses. Debe haber estado agotada corriendo entre sus responsabilidades y las nuestras, pero nunca dejó que lo notáramos. De alguna manera encontró la forma de ser el pegamento que mantenía unidos los fragmentos de nuestra familia rota. Mi tía nos animó gentilmente a mi padre y a mí a comenzar a asistir a la iglesia, buscando que encontráramos algo de paz y estructura en nuestras vidas caóticas.
Durante ese mismo período, mi escuela recomendó que participara en terapia de duelo, ya que mis calificaciones habían comenzado a deteriorarse debido a mi estado emocional. Las sesiones con el terapeuta resultaron increíblemente beneficiosas, proporcionándome un espacio seguro donde podía expresar todos aquellos sentimientos que no sabía cómo manejar por mí mismo. Podía hablar abiertamente sobre la confusión, la tristeza e incluso la ira que sentía sin preocuparme por cómo afectaría a mi padre. La terapia de duelo se convirtió en una válvula de escape crucial para mí, y gradualmente comencé a entender que todas mis emociones eran válidas. Aprendí que no existía una manera correcta o incorrecta de procesar el dolor, y de alguna manera, esto también me ayudó a conectar mejor con mi padre. A medida que aprendía a gestionar mis propias emociones, también podía estar presente para él, aunque fuera en pequeños gestos. Tengo que reconocer que mi padre, a pesar de sus propias luchas, demostró ser un padre extraordinario durante aquellos años iniciales. Conforme comenzaba a emerger lentamente de su dolor, empezamos a pasar más tiempo juntos. He escuchado historias de amigos sobre padres extremadamente estrictos, algunos incluso mencionando gritos y castigos físicos, pero mi padre era diferente. Jamás levantó su mano contra mí, ni siquiera alzó la voz realmente. Se caracterizaba por su paciencia y gentileza, siempre intentando comprender mi perspectiva incluso cuando yo no era particularmente comprensivo. Soy consciente de que no fui el adolescente más fácil de criar, lidiando con los desafíos típicos de la adolescencia además del peso adicional del duelo por mi madre. Hubo momentos en los que me mostraba malhumorado, distante e incluso rebelde, pero mi padre manejó cada situación con una gracia admirable. Simplemente se esforzó al máximo por ser el mejor padre posible. Cuando mi padre eventualmente comenzó a salir con otras personas, ninguna relación llegó a ser significativa. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Didi. Desde su primera cita, quedó completamente cautivado por ella. Siempre regresaba a casa con una sonrisa radiante después de verla, y eso me hacía sentir feliz por él. Deseaba que encontrara su propia felicidad, y si Didi era la respuesta, estaba dispuesto a aceptarlo. La primera vez que mi padre la trajo a casa, intenté mantener una mente abierta por consideración a él, aunque no sabía qué esperar. Sin embargo, desde el momento en que Didi cruzó nuestra puerta principal, fue evidente que no era nada como mi padre la había descrito, y tuve un presentimiento negativo inmediato. En lugar de la calidez y amabilidad que mi padre había mencionado, se mostró sarcástica y crítica desde el principio. Jamás olvidaré cómo sus ojos escudriñaron cada rincón de nuestra casa, como buscando defectos, y cuando su mirada se posó en las fotografías de mi madre que aún decoraban con orgullo nuestra sala de estar, sus ojos se entrecerraron con evidente disgusto. Durante el almuerzo, tuvo la audacia de decirle a mi padre, mientras yo estaba presente, que mantener fotografías de mi madre en la casa era una falta de respeto hacia ella, y que si él iba en serio con su relación, necesitaba deshacerse de ellas inmediatamente. Me quedé atónito y furioso de que alguien que apenas nos conocía se atreviera a hacer semejante exigencia. Esas fotografías eran recuerdos familiares preciados que no tenían absolutamente nada que ver con ella. Sin embargo, lo que más me hirió fue ver a mi padre acceder a su demanda sin siquiera considerar mis sentimientos al respecto. Simplemente empacó todos los retratos, cada uno de ellos, y los relegó al ático. Así, sin más, las imágenes de mi madre fueron escondidas como si fueran algo vergonzoso. Conforme su relación avanzaba, Didi comenzó a frecuentar más nuestra casa, siempre acompañada de sus dos hijos pequeños, quienes parecían carecer por completo de modales y límites. Constantemente causaban destrozos, corriendo desenfrenadamente por la casa como si no existieran reglas, derribando muebles, derramando comida y dejando un caos a su paso. Y lo más frustrante era su total falta de respeto por el espacio personal. Los encontraba husmeando en mi habitación, manipulando mis pertenencias sin permiso, e incluso intentando llevarse cosas que no les pertenecían. Al principio, Didi insistía en que pasara tiempo con sus hijos, argumentando que esto nos ayudaría a convertirnos en una verdadera familia. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que su verdadera intención era conseguir una niñera gratuita para mantener entretenidos a sus hijos, mientras ella y mi padre salían en sus citas. No era ingenuo. Podía ver claramente lo que estaba sucediendo, y cuanto más se repetía esta situación, más resentimiento desarrollaba hacia ella y sus hijos. Intenté expresar mis preocupaciones a mi padre, pero él simplemente me pedía que le diera una oportunidad a Didi y a sus hijos. Quería que fuera más receptivo, que tratara de aceptarlos como parte de nuestra familia, pero simplemente no podía hacerlo. Así que comencé a evitarlos activamente. Cada vez que Didi y sus hijos venían de visita, me refugiaba en mi habitación y me negaba a salir hasta que se marcharan. No tenía ningún interés en formar parte de la familia de Didi. No pasó mucho tiempo antes de que Didi notara mi distanciamiento, y era evidente que no estaba contenta con mi actitud. Una noche, después de otra visita en la que apenas había dirigido palabra a sus hijos, Didi finalmente explotó. Ella y mi padre tuvieron una acalorada discusión.
Podía escuchar sus gritos resonando por toda la casa. Estaba furiosa, quejándose de mi falta de interacción con sus hijos, y de que no estaba siendo un buen hermano para ellos. Luego subió las escaleras y comenzó a golpear mi puerta, exigiendo que la abriera y gritando que necesitaba que me dieran una lección. Su atrevimiento era increíble, parada en mi propia casa, vociferando sobre cómo necesitaba ser disciplinado como si fuera un delincuente juvenil. No tenía la menor idea del dolor y la pérdida que mi padre y yo habíamos experimentado. Nunca había mostrado una falta de respeto hacia ella o sus hijos. Sin embargo, allí estaba, intentando forzarme a actuar como un hermano para sus hijos. Lo más doloroso fue que mi padre permaneció en silencio, sin defender mi posición, excepto para pedirle débilmente que se tranquilizara. Era como si temiera enfrentarla, o quizás simplemente no quisiera hacerlo. Jamás olvidaré lo vulnerable e indefenso que me sentí en ese momento, comprendiendo por primera vez que mi padre no me protegería de Didi. Más tarde, cuando la discusión se había calmado y Didi se había marchado, mi padre vino a hablar conmigo. Esperaba que tal vez se disculpara por permitir que la situación se saliera tanto de control, o intentara entender mi perspectiva. En lugar de eso, me culpó por todo lo sucedido. Me explicó que Didi era una buena mujer, y que ella y sus hijos habían sido abandonados por su exmarido. Según él, solo buscaban una familia estable y yo estaba complicando las cosas al no aceptarlos. Me dijo que él era feliz con ella y que, por su bien, yo necesitaba al menos hacer un esfuerzo. Me quedé perplejo. No podía creer que me estuviera culpando por esto, que esperara que simplemente ignorara mis sentimientos, y lo aceptara todo porque lo hacía feliz a él. Entendía que Didi había pasado por momentos difíciles. No culpaba a sus hijos por nada de esto. Ellos, como yo, solo estaban atrapados en medio de esta situación. Pero definitivamente me molestaba que me hicieran sentir como si yo fuera el problema simplemente porque no encajaba en esta imagen perfecta de una nueva familia que mi padre y Didi intentaban crear. Así que defendí mi posición. Le dije directamente que no tenía problema con que saliera con Didi, e incluso podía aceptar su presencia si eso lo hacía feliz. Pero lo que no podía tolerar era cómo él y Didi constantemente me imponían sus decisiones como si mis sentimientos no tuvieran importancia. Le recordé que yo era su hijo, su familia verdadera, y que necesitaba considerar cómo me afectaba todo esto también. Le dejé claro que no estaba interesado en desarrollar una relación más profunda con Didi o sus hijos. Podía ser educado y cordial, pero no iba a forzar una conexión que no existía. Mis palabras no fueron bien recibidas por mi padre. Pude ver la decepción en su mirada. No dijo mucho después de eso, pero la semana siguiente me sorprendió al obligarme a asistir a una sesión de terapia familiar con él y Didi sin previo aviso. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que estaba siendo arrastrado a una situación donde ambos intentarían atacarme bajo el pretexto de resolver las cosas. Desde el inicio de la sesión, fue evidente que Didi tenía una agenda específica. No paraba de hablar sobre cómo solo quería que ella y sus hijos fueran aceptados, y de cómo yo era el único obstáculo en su camino. Parecía tener un guión preparado, repitiendo una y otra vez cómo yo era la barrera que impedía crear esta nueva familia perfecta. En un momento incluso comenzó a llorar, diciéndole a la terapeuta cómo me negaba a dejarla entrar en mi vida sin importar cuánto lo intentara. Sus lágrimas parecían tan ensayadas, tan convenientes, como si estuviera intentando manipularnos para que sintiéramos lástima por ella. Y predeciblemente, mi padre se inclinó hacia ella, asintiendo y consolándola. Sin embargo, la terapeuta mantuvo su profesionalismo, sin dejarse influenciar por la actuación de Didi. Se dirigió a mí, y me preguntó qué era lo que yo quería. Era la primera vez desde que papá y Didi habían comenzado su relación que alguien realmente se interesaba por mi perspectiva, y sentí un pequeño alivio. Le repetí lo mismo que le había dicho a mi padre antes. No deseaba una relación profunda con Didi y sus hijos, pero siempre mantendría la cortesía con ellos. Ese era mi límite y, honestamente, consideraba que era más que justo dadas las circunstancias. Por supuesto, Didi no aceptó mi postura. Inmediatamente me interrumpió diciendo que sus hijos merecían ser completamente aceptados y amados, y que yo necesitaba dejar de lamentarme por mi madre que había fallecido hace años y seguir adelante con mi vida. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo era insensible, sino que esperaba que simplemente superara la muerte de mi madre como si no siguiera afectándome cada día, como si su presencia no hubiera moldeado fundamentalmente quién soy. Mi padre, sentado junto a ella, sorprendentemente estuvo de acuerdo, y me dijo que necesitaba salir de mi caparazón, y ver lo maravillosa que podría ser nuestra vida con Didi y sus hijos como parte de nuestra familia. No podía creerlo. Nunca antes me había hablado así sobre mi dolor. Era como si en su mente, Didi se hubiera vuelto más importante que preservar la memoria de mi madre. Su deseo de esta nueva familia lo había cegado al punto de no ver o no querer ver cuánto seguía sufriendo yo, y no podía o no quería entender que pedirme que aceptara esta nueva realidad no era tan simple como simplemente seguir adelante. Afortunadamente, la terapeuta me apoyó.
Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí validado. No permitió que Didi o mi padre me intimidaran. En cambio, señaló que estaban presionando demasiado, y que no me estaban dando el espacio necesario para procesar todo. Incluso sugirió que intentaran ver las cosas desde mi perspectiva, lo cual agradecí profundamente. Pero, como era de esperar, Didi no lo aceptó. Su expresión lo decía todo. Estaba furiosa. Era evidente que ser confrontada por la terapeuta no era algo que hubiera anticipado y no le agradó en absoluto. Durante el viaje de regreso a casa, su ira estalló. Comenzó a quejarse con mi padre, llamando a la terapeuta una vieja entrometida y acusándola de estar parcializada a mi favor por ser yo un niño. Era como si no pudiera aceptar la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, ella no tenía la razón en todo. Continuó su diatriba diciendo que todo sería más fácil si yo simplemente dejara de ser tan terco. Me mantuve en silencio en el asiento trasero escuchando su arranque de ira, intentando conservar la calma, pero entonces cruzó una línea que no debía. Explotó diciendo que mi madre estaría avergonzada de mí por no permitir que mi padre fuera feliz en su vida, y que yo claramente lo estaba reteniendo. Esas palabras me impactaron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ese momento. Se atrevió a mencionar a mi madre, y estaba usando su memoria para manipularme y hacerme sentir culpable. No solo era hiriente, era cruel más allá de las palabras. Hasta ese momento, me había contenido. Había soportado sus comentarios, sus provocaciones y sus insultos porque quería mantener la paz. Pero esto era diferente. Esto era demasiado. Exploté. Le dije directamente que la odiaba, y que deseaba que ella y mi padre nunca se hubieran conocido. Continué expresando que era una persona malvada, y que no quería tener absolutamente nada que ver con ella ni con sus hijos. Las palabras brotaron de mí, crudas y cargadas de toda la ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Ya no me importaba mantener las apariencias o ser educado. Estaba completamente harto. Luego me dirigí a mi padre. Le grité por siempre ponerse de su lado, por tratarla como si ya fuera su esposa. Le recordé que yo había estado allí con él durante todos esos años después del fallecimiento de mamá, que yo era su verdadera familia, no Didi, y sin embargo, aquí estaba él permitiéndole hacerme sentir como un extraño en mi propia familia. Le reclamé que Didi no tenía ningún derecho a mencionar a mi madre y avergonzarme por mis sentimientos. Ella no tenía lugar para hablar de mi madre, y el hecho de que mi padre no hubiera dicho nada para defenderme me hacía sentir completamente traicionado. Reconozco que mis palabras fueron duras, pero estaba exhausto de ser ignorado, y de que mis sentimientos fueran constantemente descartados. Didi volvió a romper en llanto y le gritó a mi padre. Su voz temblaba de emoción mientras declaraba que ya no podía soportar más la situación. Le dio un ultimátum, exigiendo que eligiera entre ella o yo. Expresó que estaba harta de mí y que si él quería un futuro con ella, algo tenía que cambiar. Mi padre parecía desgarrado, pero no intentó razonar con ella ni calmarla. En su lugar, simplemente me castigó cuando llegamos a casa y me ordenó subir a mi habitación. Después de todo lo ocurrido, después de todas las cosas hirientes que Didi había dicho, yo era el que estaba siendo castigado, como siempre. La injusticia de todo esto me hacía querer gritar de frustración. Intenté argumentar, traté de explicar cuán fuera de lugar había estado Didi, pero mi padre se negaba a escuchar. Simplemente repetía que estaba cansado de todas las peleas, y que yo necesitaba empezar a respetar a Didi si quería paz en la casa. Más tarde pude escucharlos a él y a Didi continuando su discusión acalorada, hasta que finalmente ella se marchó de la casa. Apenas 3 días después, mi padre vino a mi habitación diciendo que necesitábamos hablar. Por un momento pensé que quizás venía a disculparse por haberme castigado o intentar reconciliarse de alguna manera, pero lo que dijo a continuación destrozó completamente mi mundo. Me informó que había estado luchando con una decisión difícil, y finalmente había decidido que yo necesitaba dejar la casa. Me explicó que quería un futuro con Didi, y que eso no podría suceder con toda la tensión existente entre nosotros. Me dijo que me mudaría con mi tía Sofía, y que él continuaría enviando dinero para mi manutención hasta que cumpliera 18 años, pero después de eso, su responsabilidad de cuidarme habría terminado. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi propio padre estaba eligiendo a una mujer por encima de mí. Me estaba echando de casa, a su propia sangre, por el bien de su relación con ella. La tía Sofía vino a recogerme más tarde esa semana, y cuando llegó estaba absolutamente furiosa. Aparentemente, no tenía idea de que las cosas estaban tan mal entre nosotros hasta que papá le pidió que me acogiera permanentemente. Irrumpió en la casa, e inmediatamente comenzó una acalorada discusión con mi padre. Tuvieron una pelea a gritos en pleno pasillo. Ella lo confrontó diciéndole que al tomar esta decisión estaba destruyendo nuestra relación para siempre. Le advirtió que echarme de casa de esta manera tendría consecuencias duraderas no solo para mí, sino también para él. Pero mi padre se mantuvo firme en su decisión. Seguía repitiendo que merecía ser feliz, como si eso fuera lo único que importara en el mundo.
Yo estaba allí presente, llorando, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La tía Sofía finalmente agarró mis maletas, le dirigió a mi padre una última mirada de profundo disgusto y me sacó de la casa. No quería irme. Por mucho que estuviera enojado y herido, no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Pero así era. Mi padre me estaba dejando ir. Había elegido a Didi y sus hijos por encima de mí y no había vuelta atrás. Lloré durante todo el trayecto hasta la casa de la tía Sofía. Se sentía como si hubiera perdido a un padre por segunda vez. El dolor era insoportable, y no importaba cuánto la tía Sofía intentara consolarme, nada podía aliviar la sensación de traición que se hundía cada vez más profundo en mi pecho. Nunca me había sentido tan solo y abandonado. Estos últimos 7 meses han sido algunos de los más difíciles de mi vida. He tenido que aprender a aceptar la decisión de mi padre, aunque la verdad es que todavía estoy procesando el dolor. Mientras tanto, mi padre no ha perdido tiempo en seguir adelante con su vida. Según lo que me han contado la tía Sofía y mis primos, Didi y sus hijos se mudaron a la casa poco después de mi partida. Trato de no pensar demasiado en ello, pero es difícil no imaginar a los hijos de Didi corriendo por los mismos espacios donde yo crecí, donde una vez existieron todos los recuerdos de mi madre. Duele pensarlo, pero supongo que mi padre finalmente consiguió la vida familiar feliz que tanto anhelaba. Justo ayer, la tía Sofía recibió una invitación para la boda de mi padre y Didi. La noticia me impactó nuevamente. Ni siquiera sabíamos que estaban comprometidos. No había tenido comunicación con mi padre en meses, y de repente enterarme de que se iban a casar después de haberme echado de casa se sintió como otro golpe devastador. La tía Sofía estaba furiosa cuando vio la invitación. Inmediatamente llamó a mi padre, completamente indignada de que tuviera la osadía de enviarla sabiendo perfectamente lo que me había hecho. Le dijo que era cruel intentar restregarme su felicidad en la cara después de todo el dolor que me había causado. Pero mi padre argumentó que necesita que yo asista a la boda, al menos por las apariencias, para que la gente no lo cuestione sobre mi ausencia. Tuvo el descaro de decir que mi presencia en la boda era obligatoria para evitar que la gente hiciera preguntas incómodas sobre él y su nueva esposa. Estoy indignado por el hecho de que tenga la audacia de ni siquiera disculparse, pero espera que yo le ayude a mantener las apariencias frente a familiares y amigos. Es como si ya ni siquiera me considerara su hijo, sino solo un accesorio para hacer que su nueva vida parezca perfecta. ¿Soy yo el malo si no asisto a la boda de mi padre? Actualización 1. Mi tía y yo hemos estado leyendo todos sus comentarios positivos. Algunos de ustedes han sido increíblemente amables conmigo e incluso se han puesto en contacto por mensajes privados para preguntar si necesito ayuda económica. Para aclarar, mi padre ha estado cubriendo mis gastos escolares estos últimos meses, de lo contrario sabe que mi tía no dudaría en llevarlo a los tribunales. Sin embargo, cualquier gasto adicional que tengo, mi tía los cubre generosamente. Estoy realmente agradecido de tener a alguien como ella de mi lado, de lo contrario no sé dónde habría terminado. Mi padre nunca se ha comunicado conmigo en todos estos meses, para disculparse o siquiera preguntar cómo estoy. Para todos los que preguntan si está siendo manipulado o controlado en su relación por Didi, honestamente no lo sé. No tengo idea de la dinámica interna de su relación. Sin embargo, creo que es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Podría haberme elegido fácilmente a mí sobre ella, al no pedirme que me mudara, pero claramente tomó su decisión. Actualización 2. Ha transcurrido 1 mes y medio desde mi última actualización. Mi tía Sofía y yo analizamos todos los comentarios, y llegamos a la conclusión de que la mejor línea de acción era asistir a la boda. Quería que todos conocieran la verdadera cara de mi padre y su novia. En resumen, asistimos a la boda y mantuvimos una actitud meramente cordial con ellos. Mi padre ni siquiera se acercó a abrazarme o dirigirme la palabra, manteniendo su distancia, y mostrándose visiblemente incómodo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Era como si ya no supiera cómo relacionarse conmigo, como si verme le recordara las decisiones que había tomado. Cuando llegó el momento de los discursos, pensé que podría mantenerme al margen, y simplemente sobrellevar la situación en silencio, pero los invitados comenzaron a animarme para que dijera algunas palabras, ya que era su hijo. Papá y Didi parecían nerviosos, probablemente esperando que solo dijera algo breve y agradable para mantener las apariencias. Me puse de pie y tomé el micrófono, felicitando a la feliz pareja con una sonrisa evidentemente sarcástica. No dudé en decir la verdad y señalar lo maravilloso que debía ser para ellos comenzar una nueva vida después de haberme echado de la casa familiar. Noté que la expresión de papá se tensaba, pero continué anunciando con ironía cuánto debía amar papá a Didi, ya que estaba dispuesto a sacrificar a su propia sangre por su felicidad. Y definitivamente deberíamos aplaudirlos por eso. La sala quedó en completo silencio y pude sentir las miradas de todos los invitados volviéndose hacia papá y Didi. Parecían absolutamente aterrados, paralizados en sus asientos mientras el peso de mis palabras se asentaba.
Mi tía también se levantó y reveló a todos que había estado viviendo con ella durante los últimos meses, y que aparentemente papá quería mantener esto en secreto porque no quería que la gente supiera la clase de persona en la que se había convertido. Ella lo miró directamente, y con voz llena de desprecio le dijo que estaba avergonzada de su hermano, y que solo había venido a la boda conmigo para exponerlo a él y a su despreciable novia. Después de eso, la gente comenzó a cuestionar a mi padre sobre si todo esto era cierto, y las familias parecían furiosas por haber sido mantenidas en la oscuridad sobre toda la situación. Como nuestra misión allí estaba cumplida, la tía Sofía me sacó del lugar antes de que las cosas se pusieran más tensas. Desde la boda, he sentido una sensación abrumadora de alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Finalmente la verdad está al descubierto. Mi padre, que había intentado tan arduamente ocultar sus acciones, ahora será recordado para siempre como el padre terrible que es. Actualización 3. Papá y Didi intentaron contactarnos a mí y a la tía Sofía después de la boda, probablemente debido a las críticas públicas que enfrentaron. Pero los ignoramos, tal como ellos me habían estado ignorando todos estos meses. Más tarde, papá me envió un mensaje de texto diciendo que Didi estaba furiosa, y que no debería haberlos humillado en su día especial. Afirma que está dispuesto a perdonarme si vuelvo a casa y me disculpo con Didi. Incluso dijo que me permitiría volver a mudarme, y que las cosas podrían volver a la normalidad. Le respondí que esta vez había terminado con él. Le dije que él y Didi se merecen el uno al otro, ya que ambos son personas terribles. Dejé claro que nunca volvería con él. Pronto cumpliré 18 años y sé que mi tía me respalda completamente. También estoy decidido a trabajar duro toda mi vida, y asegurarme de nunca tener que pedirle un centavo a mi padre. Ninguna disculpa de su parte puede reparar lo que ha roto.